En este capítulo vamos a comentar sobre la primera y segunda carta de Pedro. Podríamos decir que la primera carta de Pedro constituye un magnífico resumen del Nuevo Testamento sobre la fe cristiana y sobre la conducta que esta fe inspira. Marco histórico. La opinión más común hoy es que el autor de esta carta fue un cristiano anónimo, perteneciente a la tradición o escuela de Pedro, dirigida a los cristianos del Asia Menor, probablemente en la década del 70 al 80. Eran comunidades cristianas rurales compuestas por campesinos o pastores procedentes del paganismo, gente de clase baja que cultiva tierras de clases dominantes. Otra tradición atribuye la autoría de esta carta a San Pedro, el apóstol de Jesucristo. Pedro habría utilizado a Silvano como secretario y la carta había sido redactada en Roma alrededor del año 64. En este caso tendríamos que hablar que esta carta sería la primera encíclica del primer papa, según la tradición de la Iglesia Católica. Mensaje de la carta. Por su estructura, vocabulario y contenido, esta carta es considerada como una carta circular para ser leída públicamente en las asambleas litúrgicas. El núcleo doctrinal de la carta se apoya en dos textos cristológicos. El primer texto o himno cristológico, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 25, contiene continuas referencias a Isaías 53. Jesús, siervo sufriente, nos ha traído la salvación y nos ha dado un ejemplo de cómo debemos soportar el sufrimiento. El segundo himno cristológico, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, es considerado un primitivo credo cristiano de origen bautismal. Desde esta profesión de fe, el creyente debe esperar confiado la salvación. Debe llevar una vida santa en cualquier situación o estado social. No debe acobardarse ante el sufrimiento de cualquier tipo. El autor insiste en que la pasión de Cristo no desemboca en la muerte como última palabra, sino en la vida. La exhortación de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, es central en esta carta y es una de las más expresivas recomendaciones en todo el Nuevo Testamento. Segunda carta de Pedro. Esta segunda carta de Pedro tiene todas las características propias del género literario que podríamos llamar carta testamento, donde el autor reúne a los suyos para darles las últimas recomendaciones ante su inminente muerte. Marco histórico. Su autoría se le adjudica a un círculo o una escuela petrina que se mantuvo vigente durante todo el siglo I y principios del segundo. Con este escrito se quería recordar la persona y las enseñanzas de Pedro y al mismo tiempo afrontar una serie de peligros que amenazaban las comunidades cristianas de la segunda generación. Características literarias. La carta es rica en exposiciones, exhortaciones y controversias. Subraya la polémica contra los falsos maestros. Contenido doctrinal.
El autor quiere asegurar el bien fundamental de los cristianos, que es la fe y el conocimiento auténtico de Cristo, frente a los errores que amenazan y ponen en peligro la continuidad de la comunidad cristiana. En el capítulo 3, el tema de la parusía o venida gloriosa del Señor ocupa la atención preferente del autor. El autor de esta carta comienza su escrito haciendo hincapié en las virtudes capitales de la vida cristiana: fe, buena conducta, entendimiento, dominio propio, paciencia, devoción a Dios, cariño fraternal y amor. Capítulo 1. Luego denuncia a los falsos maestros. Capítulo 2. Y termina con el capítulo 3, reiterando la segunda venida del Señor, explicando que la aparente demora de ella se debe a que Dios quiere dar a todos la oportunidad de convertirse y dejar de pecar.